Imagina por un momento el silencio de un antiguo templo a altas horas de la madrugada. Las paredes de piedra, empapadas del incienso de siglos, guardan los ecos de miles de oraciones. En algún lugar en lo alto, bajo las bóvedas, parpadea la llama de una lámpara inextinguible, y en esta suave luz dorada, los frescos de las paredes parecen cobrar vida. Entre ellos hay una figura majestuosa con armadura de guerrero, alas ondeantes y una espada flamígera en la mano. Su rostro irradia al mismo tiempo paz y poder indestructible. Es el Arcángel Miguel, guerrero de la luz, cuyo nombre resuena a través de milenios de historia humana. Saludos a vosotros, queridos amigos, en este acogedor espacio de nuestras meditaciones nocturnas. Esta noche vamos a emprender un asombroso viaje a los orígenes de una de las imágenes más veneradas de la tradición religiosa de la humanidad. Escribe en los comentarios de qué ciudad eres y qué hora es. Dejemos que nuestra conversación nocturna compartida nos una. Estemos donde estemos. A la luz titilante de una vela, se despliega ante nosotros una historia que comenzó mucho antes de la llegada de la Escritura, cuando la gente, mirando al cielo estrellado, sentía la presencia de algo inconmensurablemente más grande y brillante. El nombre Miguel no es solo una combinación de sonidos. Es una pregunta dirigida a la esencia misma del ser. Mijael. ¿Quién es como Dios? En estas sílabas hebreas se esconde un significado que ha conmovido los corazones humanos durante siglos. No es una afirmación de igualdad, sino un reconocimiento de la incomparabilidad del Creador, expresada a través de la imagen del fiel guardián que se encuentra en el umbral entre los mundos. Cierra los ojos e imagina la biblioteca de un antiguo monasterio. Las páginas de pergamino crujen bajo los dedos de un escriba que traza cuidadosamente las letras a la luz de una lámpara de aceite. En algún lugar al otro lado de la ventana, el viento agita las copas de los olivos, y el olor de la tinta y las viejas encuadernaciones de cuero flota en el aire. Es en esos lugares, en el silencio de los scriptoria y las celdas, donde se conservaron para nosotros los antiguos textos en los que aparece por primera vez el nombre del Arcángel San Miguel. En el libro de Daniel, escrito en una época en que Jerusalén atravesaba algunas de las pruebas más difíciles de su historia, encontramos la primera mención de alguien a quien se llama
uno de los primeros príncipes. Imaginemos al profeta Daniel, un anciano cuyos ojos vieron la destrucción del templo y cuyo corazón se dolía por la suerte de su pueblo. En las visiones que le llegaron en las tranquilas noches babilónicas, vio una batalla celestial en la que las fuerzas de la luz se enfrentan a las tinieblas, y a la cabeza de estas fuerzas se encuentra uno al que llama el gran príncipe que defiende a los hijos del pueblo. Estas líneas proféticas respiran expectación. En ellas resuena no solo el dolor del exilio, sino también la esperanza de la intercesión. Miguel aparece como un protector, como alguien que anota nombres en el libro de la vida, una crónica mística de las almas humanas, donde cada vida justa está marcada con una escritura invisible. Es interesante ver cómo este antiguo concepto resuena con el pensamiento moderno sobre la naturaleza de la información en el universo. Los científicos hablan de estados cuánticos, de la posibilidad de preservar la información en el vacío físico. Quizás los antiguos profetas, al no disponer del lenguaje científico moderno, sintieron intuitivamente las mismas leyes profundas del universo que nosotros solo estamos empezando a comprender. Una brisa cálida ondula las páginas de antiguos manuscritos y nos transporta a la época del Nuevo Testamento. Aquí, en el Apocalipsis de Juan el Teólogo, se desarrolla un drama verdaderamente cósmico. El autor de este libro asombroso lo escribe en la isla rocosa de Patmos, donde el mar Egeo chapotea tranquilamente contra las orillas, y el mismo cielo estrellado que inspiró a los profetas de la antigüedad se extiende sobre sus cabezas. En su visión, Miguel ya no aparece simplemente como el intercesor del pueblo terrenal, sino como el líder de toda la hueste celestial en la gran batalla contra el dragón. Esta batalla no es solo una historia mitológica, refleja la eterna lucha que tiene lugar en las profundidades de la conciencia humana, en los secretos de cada alma. El dragón del Apocalipsis es el símbolo del caos, de la destrucción, de ese principio oscuro que pretende engullir la luz de la creación. Y Miguel, con su ejército, es el principio del orden, de la armonía, de la belleza divina, que no deja vencer a las tinieblas. Imagina esta batalla no como un burdo choque de espadas, sino como un enfrentamiento entre dos fuerzas cósmicas. La luz de Miguel no es un destello cegador, sino un resplandor suave y cálido, como los primeros rayos del alba
que dispersan poco a poco la oscuridad de la noche. Sus huestes no son rudos soldados, sino seres de pura luz que se mueven con la gracia de una danza, con la armonía de la música de las esferas. Y cuando el dragón desciende de los cielos, no lo hace con estrépito, sino como consecuencia natural del hecho de que las tinieblas no pueden permanecer mucho tiempo donde reina la verdadera luz. Es interesante cómo estas imágenes antiguas resuenan con las ideas modernas sobre las fuerzas opuestas del universo: materia y antimateria, entropía y no entropía, caos y orden. Tal vez la conciencia humana siempre ha sentido intuitivamente estos principios fundamentales, poniéndolos en símbolos e imágenes accesibles para su comprensión. Pero Miguel, en la tradición cristiana, no es solo un guerrero. También es un guía de almas, psicopompos, como llamaban los antiguos griegos a estos seres. En los textos apócrifos, creados por autores piadosos en los primeros siglos del cristianismo, encontramos historias conmovedoras del arcángel Miguel realizando un ritual de lavado de las almas de los muertos arrepentidos antes de su entrada en la Jerusalén celestial. Imagina esta escena: las aguas claras de un río celestial, reflejando la luz del cielo, y la figura de Miguel recibiendo cada alma con infinita ternura, limpiándola del polvo de la tierra. Estas imágenes sugieren que la muerte, en la concepción cristiana, no es un final, sino una transición. No es destrucción, sino transformación. Miguel aparece aquí como un guía sabio que conoce todos los caminos entre los mundos y puede conducir con seguridad el alma a través de los misteriosos reinos que separan la vida terrenal de la eternidad. En el apócrifo, el paso de la Virgen por los tormentos, Miguel acompaña a la Virgen María por el más allá, explicándole el sufrimiento de los pecadores, no con la fría indiferencia de un juez, sino con la tristeza de un sanador que ve la enfermedad y conoce el camino de la curación. Estos textos revelan el aspecto profundamente humano de la imagen del arcángel. No es una espada castigadora de la justicia, sino un médico misericordioso del alma. Es interesante que a menudo se hablara de Miguel como sanador. En todo el mundo cristiano hay manantiales dedicados a él, cuyas aguas se consideraban curativas. Esto no es casual. En el mundo antiguo, la enfermedad se percibía a menudo como el resultado de la influencia de espíritus malignos, y Miguel,
como vencedor de las fuerzas oscuras. Se convertía naturalmente en el que podía liberar de cualquier forma de enfermedad espiritual y corporal. El susurro de las páginas de pergamino nos transporta a los tiempos en que el cristianismo apenas estaba tomando forma, cuando los primeros cristianos se reunían en las catacumbas subterráneas de Roma para rezar a la luz de lámparas de aceite. Fue entonces cuando empezaron a tomar forma los textos apócrifos, que, aunque no están incluidos en el canon de las Sagradas Escrituras, desempeñaron un enorme papel en la configuración de la percepción popular del Arcángel San Miguel. Entre estos textos ocupa un lugar especial la llamada oración apócrifa al Arcángel Miguel, que se ha copiado y pasado de boca en boca durante siglos. Esta oración es un sorprendente fenómeno del arte popular que refleja las aspiraciones y temores más profundos de la gente corriente. En ella, Miguel aparece como protector todopoderoso de todos los problemas y desgracias, del cobarde, la inundación, el fuego, la espada y la muerte vana. Imagina a un campesino del siglo XVI escribiendo esta oración en un trozo de corteza de abedul a la luz de una viga. Una ventisca invernal aúlla al otro lado de la ventana y la casa está caliente por la cocina y acogedora por la conciencia de que hay un protector celestial que no se irá en apuros. Para este hombre, Miguel no es un concepto teológico abstracto, sino una fuerza viva y real que puede intervenir en su vida cotidiana, protegerle de los ladrones en la carretera, de un incendio en la casa, de la peste y de la guerra. Esta oración, aunque las autoridades eclesiásticas no aprobaron su uso por algunas inexactitudes teológicas, refleja, sin embargo, una profunda necesidad popular de una sensación de seguridad, de confianza en que en este mundo lleno de peligros hay un poder que vela por la vida humana. Y aunque el texto de la oración atribuye a Miguel cualidades que, según la teología estricta, solo pertenecen a Dios, este error es comprensible y humano. En tiempos difíciles, la gente busca el intercesor más poderoso que pueda imaginar. Es asombroso cómo este texto ha viajado a través de los siglos, adaptándose a los nuevos tiempos y circunstancias. En las listas del siglo XX, los investigadores han encontrado formulaciones ya contemporáneas a ellas, y hoy esta oración circula a veces como oración por el presidente de Rusia, un testimonio vivo
de cómo antiguas formas espirituales siguen respondiendo a las necesidades modernas del alma humana. La cera caliente de la vela gotea lentamente por el candelabro, y en su luz amarilla podemos imaginar las innumerables iglesias y capillas que se han dedicado al Arcángel Miguel a lo largo de los siglos. Desde el majestuoso monasterio de Chudov, en el Kremlin de Moscú, hasta las humildes iglesias de las aldeas, donde los campesinos rezaban al icono del Arcángel para que les protegiera del granizo y la sequía. Cada uno de estos templos no es solo una estructura arquitectónica, sino una encarnación viva de la fe, un lugar de encuentro entre lo terrenal y lo celestial. Entre sus muros se rezaba en eslavo antiguo, cuyas antiguas fórmulas tenían ecos de las liturgias bizantinas y de ritos aún más antiguos de las primeras comunidades cristianas. Y así, en el silencio de estos espacios sagrados, se abre ante nosotros un maravilloso mundo de arte medieval, donde la imagen del Arcángel Miguel adquiere rasgos visibles. Imaginemos un taller de pintura de iconos en la antigua Novgorod. Detrás de las pequeñas ventanas brilla el resplandor septentrional de un día de invierno, y la habitación está caliente por la cocina y acogedora por el olor del aceite de linaza y las pinturas al temple. El maestro pintor de iconos, cuyas manos están santificadas por años de experiencia, aplica lenta y concentradamente finas pinceladas sobre una tabla de madera cubierta de levkas. Michael, en su actuación, no es solo una imagen, sino una ventana a otro mundo. El maestro sabe que cada color, cada línea, encierra un significado profundo. El color rojo del manto del arcángel no es solo un matiz hermoso, es un símbolo de su naturaleza ardiente e incorpórea, la energía de la creación, que palpita en cada movimiento de sus alas. Este color rojo parece palpitar en el parpadeo dorado de la lámpara de aceite, creando una sensación de llama viva contenida en los colores. En las manos de Miguel no está la tosca espada de un conquistador, sino la hoja ardiente de la verdad, que no corta la carne, sino la mentira, no los cuerpos, sino las ilusiones. Y en la otra mano hay un objeto maravilloso que los pintores de iconos llaman espejo. Es una esfera transparente en la que a veces se puede distinguir el rostro de Cristo Emmanuel. El espejo simboliza la previsión, la sabiduría, la capacidad de ver la verdad allí donde el ojo ordinario solo puede discernir
la superficie de las cosas. Imagínese cómo nació esta imagen en la mente de los antiguos maestros. Vivían en un mundo en el que la frontera entre lo visible y lo invisible era mucho más tenue que hoy. Para ellos, los ángeles no eran conceptos teológicos abstractos, sino seres reales que podían encontrarse en la oración, en los sueños, en las visiones. Y cuando pintaban un icono de Miguel, no solo creaban una obra de arte, sino que abrían un portal al encuentro con una fuerza espiritual viva. Las vestiduras loradas del arcángel, esas ricas prendas bizantinas adornadas con perlas y piedras preciosas, hablan de su condición de guardián del Rey del Cielo. Pero estas vestiduras son mucho más que eso. Nos recuerdan que la belleza en el sentido cristiano no es un lujo, sino una necesidad, un reflejo de la armonía divina que debe impregnar toda la creación. El sonido silencioso del pincel sobre la madera se funde con la oración susurrada del iconógrafo, y poco a poco se revela en la tabla una presencia, no solo una imagen. Las alas de Miguel están pintadas como si realmente pudieran moverse en cualquier momento, elevando al arcángel en el aire. Su rostro irradia poder y ternura. Es el rostro de un guerrero que no lucha por odio, sino por amor. Un defensor para quien cada alma salvada es más valiosa que cualquier victoria. En iconos posteriores, a partir del siglo XV, Miguel sostiene una carta de encomio con la inscripción: «Haz arcángel Miguel el terrible de las terribles fuerzas celestiales, es el voivoda». Estas palabras suenan como una fórmula antigua, como un conjuro capaz de invocar la protección celestial. Pero es interesante cómo la palabra formidable no conlleva aquí una amenaza. Es la formidabilidad de la justicia, la formidabilidad de la luz, ante la que ninguna oscuridad puede resistirse. La suave luz de una vela de cera ilumina las páginas de antiguas crónicas y nos transporta a aquellos maravillosos tiempos en los que el cielo y la tierra parecían dialogar constantemente. Las crónicas medievales están llenas de relatos de apariciones milagrosas del arcángel San Miguel, y cada uno de estos testimonios es una pequeña ventana a un mundo en el que los milagros no eran una excepción, sino una parte natural de la vida. He aquí la antigua ciudad de Colosas, en Frigia,
donde un piadoso acólito llamado Arquipo servía en un templo dedicado al arcángel. Imagínate a este hombre, un simple y humilde sirviente que encendía lámparas, limpiaba el templo y leía oraciones todos los días. Su vida era tranquila y mesurada, como el paso del tiempo en estos antiguos lugares, donde cada piedra recordaba las huellas de los apóstoles. Pero un día, los paganos, molestos porque la fe cristiana atraía cada vez más adeptos, decidieron destruir el templo de la forma más sofisticada posible, dirigiendo hacia él las aguas de 2 ríos. El agua es una fuerza destructiva contra la que las manos humanas son impotentes. Arquipo solo podía rezar ante el altar de su templo, mientras el rugido del agua que se acercaba era cada vez más fuerte. Y en ese momento se produjo un milagro que resonaría a través de los siglos. El arcángel Miguel apareció en toda su gloria y golpeó la montaña con su vara. La roca se partió como las aguas del mar ante Moisés, y los torrentes se precipitaron por la hendidura resultante, fluyendo alrededor del templo como si estuviera protegido por un escudo invisible. Este milagro fue tan sorprendente que su recuerdo llegó hasta la lejana Moscú, donde se fundó en su honor el monasterio de Chudov, en el corazón del Kremlin. El suave susurro de las páginas nos transporta a la Roma de finales del siglo VI, cuando una terrible plaga asolaba la ciudad. Imaginemos estas antiguas calles por las que antes desfilaban legiones y ahora deambulaba la muerte. El Papa Gregorio Magno, ese sabio pastor, organizó una procesión, rogando al cielo su intercesión. Y cuando la procesión se acercaba al mausoleo de Adriano, ocurrió algo asombroso. Sobre la cúpula de la antigua tumba apareció la figura del arcángel Miguel, que guardó lentamente su espada en la vaina. Este gesto estaba cargado de un profundo simbolismo. La espada de la venganza se guardaba, la cólera se calmaba, la misericordia triunfaba sobre la justicia. Y efectivamente, la epidemia amainó, como si la propia muerte se hubiera retirado ante esta señal celestial. Desde entonces, el mausoleo recibe el nombre de Castillo del Santo Ángel, y hasta hoy una estatua del arcángel lo corona, recordando a todos aquel día milagroso. En el aire brumoso de la Francia medieval surge otra historia asombrosa. Una sencilla campesina de Domremy, Juana,
a la que conocemos como Juana de Arco, oía las voces de los santos, entre ellos la del arcángel Miguel. Imaginemos a esta joven pastora cuidando sus ovejas en las colinas de Lorena, escuchando el tañido de las campanas de una iglesia lejana. En aquella época, Francia estaba asolada por la guerra y no parecía haber esperanza de liberación. Pero Miguel, como siempre en los momentos más difíciles, no dejó a los suyos sin apoyo. Su voz, clara y segura, guió a la muchacha, le mostró el camino, le infundió valor. Y cuando Juana se dirigió hacia Orleans, llevaba consigo no solo el estandarte real, sino también la presencia invisible de la hueste celestial dirigida por el arcángel. Estas historias pueden parecer leyendas para una persona moderna, pero reflejan algo muy importante: la necesidad de las personas de todos los tiempos de sentir que no están solas en este mundo, que hay fuerzas del bien dispuestas a ayudar en los momentos más difíciles. Miguel, en estas historias, no es un juez formidable, sino un defensor bondadoso que vigila de cerca los destinos humanos y está dispuesto a intervenir cuando la justicia lo requiere. El aire cálido de un templo bizantino se llena de olor a incienso, y nos encontramos en la Constantinopla de la época del emperador Constantino el Grande. Aquí, en la ciudad que se convirtió en puente entre Oriente y Occidente, se formaron las tradiciones de honrar al arcángel Miguel, que más tarde se extendieron por todo el mundo cristiano. Constantino, según la leyenda, vio a Miguel en un sueño, y esta visión le impulsó a construir los primeros templos en honor del arcángel. Imagínense estos primeros templos, no las grandiosas catedrales de épocas posteriores, sino modestas pero hermosas estructuras donde el mármol y los mosaicos creaban una atmósfera de belleza celestial. Uno de los templos más famosos se construyó en Michalion, no lejos de la capital, donde se celebraban las liturgias de las que aún hoy oímos ecos en las iglesias ortodoxas. Una misa en honor de Miguel es una experiencia especial. Cantos antiguos, muchos de los cuales se remontan a los primeros siglos del cristianismo, crean una atmósfera en la que el tiempo parece detenerse. Arcángel Miguel. Estas palabras suenan como una llamada, como un puente tendido entre lo terrenal y lo celestial. El 8 de noviembre, en el estilo antiguo, y el 21 en el nuevo, era un día de glorificación especial
no solo de Miguel, sino también de todo el consejo de fuerzas incorpóreas. Esta fiesta se estableció en el siglo IV en el Concilio de Laodicea, y la elección de noviembre como noveno mes del calendario antiguo está simbólicamente relacionada con los 9 rangos angélicos: serafines, querubines, trono, dominios, poderes, autoridades, principios, arcángeles y ángeles. Es interesante ver cómo los padres de la Iglesia de la época intentaron al mismo tiempo regularizar la veneración de los ángeles y advertir contra los extremos. Algunos herejes intentaban venerar a los ángeles como creadores del mundo, lo que era contrario a los fundamentos de la fe cristiana. El establecimiento de la fiesta fue una sabia decisión. Encauzó la piedad popular en la dirección correcta, mostrando que los ángeles, con toda su grandeza, seguían siendo siervos del único Dios. En el mundo católico, Miguel es venerado especialmente el 29 de septiembre. Este día está asociado a antiguas tradiciones que se remontan a la aparición del arcángel en el monte Gargano, Italia, a finales del siglo V. Imagínese este monte, un macizo calcáreo que domina el mar Adriático, donde se dice que el propio Miguel se apareció en una cueva, dejando su huella en la piedra. La iglesia rupestre del Monte Gargano se convirtió en uno de los centros de peregrinación más importantes de la Europa medieval. Viajeros de todo el continente recorrían cientos de kilómetros para rezar en el lugar donde creían que el cielo tocaba la tierra. Estas peregrinaciones eran algo más que viajes religiosos. Se convirtieron en verdaderas expediciones culturales, durante las cuales se difundían ideas, arte y literatura. Otro gran centro de veneración a San Miguel fue el Monte Saint-Michel, en Francia, una asombrosa isla fortaleza separada del continente por las mareas. Aquí, entre las brumas de Normandía, surgió uno de los templos más poéticos de la Edad Media, donde la propia arquitectura se convierte en una plegaria al cielo. Estos lugares de peregrinación crearon una geografía particular de lo sagrado en la Europa medieval. San Miguel se convirtió no solo en un objeto de reflexión teológica, sino en una fuerza viva que modelaba el paisaje de la fe, allanando los caminos por los que circulaban no solo los peregrinos, sino también las ideas, las culturas y las civilizaciones. El suave tañido de la campana nos transporta a los monasterios coptos de Egipto, donde la tradición de honrar a Miguel ha adquirido características propias.
Aquí, entre las arenas de la antigua tierra de los faraones, los cristianos coptos conmemoran al arcángel el 12º día de cada mes. El 12 de junio se convierte en una fiesta especial de acción de gracias por la crecida del Nilo, la humedad vivificante, sin la cual la vida en el valle del gran río es impensable. Imagínese a un monje copto a orillas del Nilo, a altas horas de la madrugada. El agua arrastra lentamente sus aguas hacia el mar, como lo hacía hace miles de años en tiempos de los faraones. Pero para la mente cristiana, este paisaje está lleno de nuevos significados. El desbordamiento del Nilo no es solo un fenómeno natural, sino una manifestación de la providencia divina, en la que Miguel desempeña el papel de mediador entre las fuerzas celestiales y las necesidades terrenales de los hombres. El cálido humo de la viga se eleva hasta el humeante techo de la cabaña campesina, y nos encontramos en el mundo del calendario popular ruso, donde cada día del año estaba marcado con un significado especial, una conexión especial con fuerzas invisibles. El 21 de noviembre, día de San Miguel, no es solo una fiesta religiosa, sino el límite entre el otoño y el invierno, entre el tiempo de la cosecha y el de la larga espera de la primavera. Imagine un pueblo ruso a finales de noviembre. Los campos están cubiertos por las primeras nieves, que aún no han cubierto la tierra negra. En el aire flota un silencio especial previo al invierno, cuando la naturaleza parece congelarse en previsión de grandes heladas. El humo de las chimeneas se eleva en el aire sin viento, y en algún lugar a lo lejos se oye el tañido de una campana. Es el regreso desde el último camino de un cochero que se apresura hacia la nevada. En este día, los campesinos realizaban rituales especiales, muchos de los cuales tenían sus raíces en la época precristiana, pero se reinterpretaban a la luz de la fe en el arcángel Miguel. El día de San Miguel se consideraba el momento en que el mundo espiritual se acerca especialmente al terrenal. Por eso, en este día se procuraba no hacer ruido, no cortar con hacha, no tejer, para no molestar a los habitantes invisibles, entre los que Miguel era el principal protector de la raza humana. En Polesia, donde los pantanos y los bosques guardaban el recuerdo de tiempos antiguos, cuando los eslavos acababan de aceptar el cristianismo, se celebraba el Día de Miguel del Trueno. En la conciencia popular,
Miguel se convirtió en el señor de los elementos naturales. No un tirano formidable, sino un sabio administrador que sabe cuándo se necesita lluvia para la cosecha y cuándo un cielo despejado para la cosecha. El trueno en sus manos no es un arma de destrucción, sino la voz del cielo que anuncia cambios en la naturaleza. Es sorprendente cómo las imágenes cristianas y los arquetipos antiguos se entrelazan en estas ideas populares. Miguel, como administrador de los elementos, se hace eco de las ideas indoeuropeas sobre el dios del trueno. Pero en el contexto cristiano se le priva de esa formidable imprevisibilidad característica de las deidades paganas. Ya no es una fuerza espontánea, sino una voluntad razonable, dirigida por el bien de la creación. En el sur de las tierras eslavas existía la creencia de que Miguel controlaba las almas de los muertos. Esta imagen es especialmente conmovedora por su humanidad. Imaginemos a una anciana abuela ucraniana que, el día de San Miguel, pone un electrodoméstico más en la mesa para los que ya se han ido al otro mundo, pero cuyo recuerdo sigue vivo en su corazón. No teme a los muertos, porque sabe que Miguel es un buen pastor de almas que no dejará que nadie se pierda en el más allá. Este día se celebraba por una muerte fácil, no porque desearan la muerte, sino porque comprendían que la muerte es inevitable para todos los seres vivos y que es mejor afrontarla bajo la protección de alguien que conozca los caminos entre los mundos. Se trataba de una profunda aceptación del orden natural de las cosas, una sabiduría que ayudaba a la gente a vivir sin temer el final del viaje terrenal. La suave luz de una vela humeante ilumina otra asombrosa costumbre del día de San Miguel: agradar al amo de casa. Según las creencias populares, el hermano pequeño del criado vivía en el establo y cuidaba del ganado. El día de Demijailov le dejaban una golosina, pan, sal, a veces un poco de vodka. Y para evitar que hiciera travesuras, solían dibujar una tira de alquitrán en el umbral del establo y le pedían que no cruzara esa línea. Esta costumbre refleja un rasgo sorprendente del cristianismo popular ruso: la capacidad de coexistir pacíficamente con las antiguas ideas sobre los espíritus de la naturaleza. En la conciencia popular, los domovoi y los dvorovoi no contradecían la creencia en Cristo y los ángeles. Simplemente ocupaban otro nivel en la jerarquía de los seres espirituales.
Y Miguel, en este sistema, era el patrón supremo que se aseguraba de que todas estas fuerzas sirvieran al bien humano. El tranquilo cacareo en el gallinero nos recuerda otra extraña y conmovedora costumbre: los homónimos de las gallinas. El día de San Miguel se sacrificaba un gallo viejo a los pequeños demonios. No se trataba de un culto a las fuerzas malignas, sino más bien de un intento de propiciarlas, de distraerlas de intrigas más serias. En este contexto, Miguel actuaba como un sabio diplomático que sabe que a veces es mejor dar a los pequeños bichos lo que quieren para proteger de ellos algo más importante: el susurro de las fibras de lino en las manos de las mujeres nos lleva a otro aspecto del día de San Miguel: el comienzo de la Kudelica, la época en que el lino y el cáñamo se preparan para el hilado invernal. Imaginemos a una campesina rusa que, durante las largas tardes de invierno, se sentaba a la rueca, sacando finos hilos del kudel. Este trabajo requería no solo destreza, sino también una actitud mental especial. Al fin y al cabo, estos hilos servirían para tejer telas para la ropa de la familia, para los pañales de los futuros hijos, para los sudarios de quienes completarían su viaje terrenal. El comienzo de esta obra, el día de San Miguel, no es casual. El arcángel, como patrón del trabajo humano, bendijo la empresa que duraría todo el invierno. En el ritmo monótono de la rueca, en el suave susurro de las fibras de lino, las campesinas encontraban una meditación especial, un momento para reflexionar sobre la vida, para rezar, para transmitir conocimientos y sabiduría ancestrales a las generaciones más jóvenes. La luz del amanecer penetra por las estrechas ventanas de la celda del monasterio y nos encontramos en un mundo en el que el arcángel San Miguel es honrado como patrón especial del trabajo monástico. Según uno de los relatos antiguos, fue él quien se apareció al monje Pacomio el Grande con vestiduras monásticas, instruyéndole en la organización de un monasterio para la comunidad. Imaginemos el desierto egipcio del siglo IV, donde surgieron los primeros monasterios entre las arenas y las rocas, islas de vida espiritual en un mundo que aún estaba aprendiendo a ser cristiano. El venerable Pacomio, ese hombre asombroso que pasó de ser un soldado romano a convertirse en el fundador del monacato, se preguntaba cómo organizar la vida de las personas
que se habían consagrado a Dios. Y así, en el silencio de la noche del desierto, cuando solo las estrellas daban testimonio de su oración, apareció Miguel, pero no con armadura militar, sino con un sencillo atuendo monástico, mostrando así que el verdadero ejército es el del Espíritu, luchando contra las propias pasiones, sirviendo al prójimo con amor y humildad. Esta imagen de Miguel el monje es profundamente simbólica. Muestra que el poder del arcángel no contradice la humildad monástica, que el verdadero poder no reside en la coacción, sino en el servicio voluntario. Los monjes, siguiendo este ejemplo, se convirtieron en guerreros sin armas, en defensores sin espadas. Su armadura era la oración, su arma el amor, el olor a incienso y el sonido de los cantos de la iglesia nos llevan a considerar por qué Miguel es llamado santo. En la tradición latina, la palabra sanctus significa no solo santo, sino también sagrado, apartado para el servicio divino. Miguel es santo no porque haya recorrido el camino humano del sufrimiento y la redención, sino porque originalmente pertenece al mundo de la luz divina. Se trata de una santidad de otro tipo. No se consigue, sino que se otorga. No se adquiere con obras, sino que es inherente a la propia naturaleza de la existencia arcangélica. Y sin embargo, en la veneración popular, Miguel aparece extraordinariamente cercano a la experiencia humana. Comprende los temores y las esperanzas humanas, porque, según la tradición, fue él quien estuvo a las puertas del paraíso con una espada flamígera, viendo el exilio de Adán y Eva, compadeciéndose de su dolor, pero cumpliendo la voluntad del Altísimo. El cálido aire de la iglesia se llena de ecos de antiguos cánticos y reflexionamos sobre cómo la imagen de Miguel se extendió por todo el mundo cristiano, convirtiéndose en patrón de ciudades y países. Alemania, Kiev, Bruselas, la lejana ciudad septentrional de Arkhangelsk. Todos estos lugares están unidos por hilos invisibles con el nombre del arcángel. Arjánguelsk es una ciudad especialmente querida por los rusos. Esta ciudad septentrional, que se ha convertido en la puerta de Rusia a Europa, debe su nombre al monasterio de Miguel Archangelsk, fundado en el siglo XII. Imagínese estas tierras septentrionales, bosques interminables, ríos rápidos, noches blancas de corto verano y largo invierno polar. Aquí, en el límite del mundo habitado,
La necesidad de protección celestial era especialmente acuciante. Los Pomors, aquellos valientes marinos del norte ruso, rezaban a Miguel antes de las largas travesías como protector de las tormentas marinas y el hielo. En sus iglesias de madera, construidas sin un solo clavo, los iconos del Archistrago se pintaban con especial esmero. Al fin y al cabo, de su intercesión dependía no solo la buena suerte en el comercio, sino la vida misma de quienes se hacían a la mar en el mar del frío. Miguel se convirtió en el patrón no solo de los marineros, sino también de todos aquellos cuyas vidas están relacionadas con el riesgo y el peligro. Policías y militares, cosacos y paracaidistas, todos ellos encontraron en la imagen del guerrero celestial un ejemplo de valentía combinada con la justicia. No es casualidad que el Día de las Tropas Aerotransportadas en Rusia se celebre el 2 de agosto, Día de la Memoria de Elías el Profeta. Pero muchos paracaidistas honran también a Miguel como su intercesor especial. Los mercaderes también rezaban a Miguel, no solo por los beneficios, sino también por la honradez en los negocios. En las ciudades medievales, donde los centros comerciales solían estar situados junto a las iglesias, los mercaderes se daban cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en la cantidad de oro, sino en la pureza de conciencia. Miguel, como poseedor de la balanza de la justicia, les recordaba que todos los asuntos terrenales serían pesados en la balanza del cielo. El suave susurro de las páginas de un libro antiguo nos lleva a reflexionar sobre el libro de la vida, ese misterioso pergamino en el que, según el profeta Daniel, están escritos los nombres de los que se salvarán. Este concepto resuena notablemente con las ideas científicas modernas sobre la naturaleza informativa del universo. Los físicos hablan de estados cuánticos, de la posibilidad de preservar la información en la estructura del espacio-tiempo, del principio holográfico, según el cual toda la información sobre un objeto tridimensional puede escribirse en una superficie bidimensional. Quizás los antiguos profetas, al no disponer del lenguaje científico moderno, sintieron intuitivamente estas leyes profundas del universo. Para ellos, el libro de la vida no es solo una lista de nombres, sino un registro vivo de todas las acciones, pensamientos e intenciones humanas. Cada acto deja su huella en el tejido de la realidad. Y Miguel, como guardián de este libro, no solo ve las acciones externas, sino también los motivos profundos del corazón humano. Esta idea también coincide
con las ideas orientales sobre los registros akáshicos. Esa biblioteca metafísica donde se almacena información sobre todo lo que ocurre en el universo. Diferentes tradiciones y culturas han llegado a la misma conclusión, que nada en el mundo pasa sin dejar rastro, que existe una memoria superior que registra y almacena todo lo que sucede. Quizás en el futuro, la ciencia descubra formas de acceso directo a esta estructura de información del universo. Y entonces, lo que ahora llamamos comunicación orante con ángeles y santos adquirirá una nueva comprensión científica. Tal vez Miguel y otros arcángeles no sean tanto personalidades separadas, como aspectos del campo de información unificado del universo, aquellas facetas de la mente mundial con las que una persona puede entrar en contacto consciente. La cera caliente fluye por el candelabro, formando extraños dibujos, y en estas formas se puede ver un reflejo de cómo la conciencia humana, a lo largo de los tiempos, ha creado imágenes que ayudan a comprender los inescrutables misterios de la existencia. En este sentido, Miguel no es solo un símbolo religioso, sino un arquetipo que vive en las profundidades de la psique humana, expresando la necesidad de protección, justicia y conexión con los poderes superiores. Los psicólogos dicen que los arquetipos son imágenes universales que se manifiestan en distintas culturas de forma independiente. La imagen del guerrero celestial, el defensor de los inocentes, el juez de los justos. Todo esto lo encontramos no solo en el cristianismo, sino también en otras tradiciones religiosas del mundo. Esto demuestra que la necesidad de un patrón así está arraigada en la naturaleza misma de la conciencia humana. Pero Miguel no es solo una proyección de los deseos humanos. Según la concepción cristiana, representa una fuerza espiritual real que actúa en el mundo. Participa en la historia humana y responde a las plegarias y peticiones. Esta creencia se basa no solo en textos sagrados, sino también en la experiencia vivida por innumerables generaciones de creyentes que han sentido su presencia en sus vidas. El tañido de una campana lejana nos recuerda que en algún lugar del mundo se está celebrando una liturgia donde se pronuncia el nombre de Miguel, donde la gente se dirige a él con sus alegrías y sus penas. Este flujo continuo de oración, que no se detiene ni un momento, crea un campo especial de energía espiritual en el que vive
el mundo moderno. Y en esto hay una profunda sabiduría. El hombre no puede vivir solo de intereses materiales. Necesita una conexión con lo trascendente, con lo que es más grande que su propia vida limitada. Miguel proporciona esta conexión, convirtiéndose en un puente entre lo terrenal y lo celestial, entre lo temporal y lo eterno, la suave luz de las estrellas antes del amanecer se cuela por la ventana y nos acercamos al momento en que nuestro viaje nocturno tras las huellas del Arcángel Miguel llega a su fin. Pero antes de despedirnos, sumerjámonos una vez más en esas profundidades de la experiencia humana donde la imagen del guerrero celestial adquiere características particularmente conmovedoras y sanadoras. Imagina un hospital de un monasterio medieval, paredes de piedra cubiertas de cal, sencillas camas de madera en las que yacen los enfermos. El aire huele a hierbas curativas, manzanilla, hierba de San Juan, menta, que los monjes recogen en los bosques y prados de los alrededores. Y en la pared, donde todos los enfermos pueden verlo, cuelga un icono del Arcángel Miguel, no un temible guerrero, sino un sanador, cuyas manos están extendidas en un gesto de bendición. No fue casualidad que la gente se dirigiera a Miguel con plegarias en busca de curación. En el mundo antiguo, la enfermedad se percibía a menudo como el resultado de espíritus malignos. ¿Y quién, sino el vencedor de los demonios, podía liberarles de sus dolencias? Pero hay en ello un significado más profundo. Miguel, como archistrago de las fuerzas celestiales, representa el principio del orden y la armonía, y la enfermedad es una violación de esta armonía en el cuerpo humano. En todo el mundo cristiano se pueden encontrar manantiales curativos dedicados a Miguel. Imagínese un manantial así en algún lugar de la región de Moscú. Una pequeña capilla de madera construida junto a un manantial que brota bajo las raíces de un abeto centenario. El agua aquí es especialmente fría y limpia, con un ligero sabor a hierro. La gente acude aquí no solo para curarse físicamente, sino también por la paz mental que proporciona una sensación de conexión con algo grande y brillante. El murmullo tranquilo del agua se funde con el susurro de las oraciones. Y en este paisaje sonoro nace un estado especial de conciencia, meditativo, pacífico. La ciencia moderna sabe que el sonido del agua que fluye tiene un efecto beneficioso
sobre el sistema nervioso. Reduce el nivel de hormonas del estrés y favorece la recuperación. Tal vez los pueblos antiguos comprendieran intuitivamente estas regularidades y eligieran estos rincones de la naturaleza como lugares sagrados. Una ligera brisa agita la llama de la vela y las imágenes del futuro. El tiempo que la tradición cristiana llama el fin de los tiempos aparecen ante nuestros ojos. En el Apocalipsis, Miguel aparece no solo como guerrero del pasado, sino también como participante en los acontecimientos venideros. Él es quien tocará la última trompeta, llamando a todos los que han vivido en la tierra a rendir cuentas de sus actos. Pero, ¿cómo podemos imaginar el juicio final? No es como un juicio temible en el que un juez airado dicta sentencias, sino como un momento de gran epifanía en el que cada alma se verá a sí misma a la luz de la verdad absoluta. Miguel no es aquí un verdugo, sino un médico sabio que muestra al hombre su verdadero estado. La balanza que tiene en sus manos no pesa la cantidad de obras buenas y malas, sino la calidad del corazón humano, su capacidad de amor y de abnegación. Imagínense estas balanzas, no toscas herramientas de oficio, sino un delicado instrumento capaz de discernir los más pequeños movimientos del alma. En una balanza están todos los momentos en los que una persona eligió la bondad, en los que abrió su corazón a los demás, en los que superó su propio egoísmo. En la otra están los momentos en que se cerró, en que prefirió sus propios intereses al bien común, en que se apartó del sufrimiento del prójimo. Pero incluso esta imagen es demasiado mecánica para expresar lo que sucede en el momento del encuentro del alma con la eternidad. Quizá sea más correcto imaginarlo como un encuentro con uno mismo, pero con el verdadero yo, limpio de todas las máscaras y autoengaños. Y Miguel, en ese momento, no es un juez, sino un espejo en el que el hombre ve el resultado de todas sus elecciones vitales. Esta comprensión del juicio final está desprovista de horror y llena de esperanza. Porque si Dios es amor, entonces su juicio es una manifestación de amor, un deseo de ayudar a cada alma a comprender su verdadera naturaleza y encontrar el camino de la curación. Miguel, como ejecutor de este juicio, no se convierte en una espada castigadora, sino en una fuerza sanadora
que ayuda al alma a liberarse de todo lo que le impedía ser ella misma. El suave titilar de las estrellas al otro lado de nuestra ventana nos recuerda la escala cósmica del mundo del que formamos parte. La astrofísica moderna nos ha revelado un universo de dimensiones inimaginables, lleno de misterios y maravillas. Cuásares y agujeros negros, materia oscura y energía oscura, universos paralelos y dimensiones extra. Todo ello amplía nuestra comprensión de las posibilidades de la existencia mucho más allá de lo que los hombres de épocas pasadas hubieran podido imaginar. Y sin embargo, el arcángel Miguel no pierde su importancia en este cosmos expandido. Si el universo está realmente impregnado de campos de información, si la conciencia es una propiedad fundamental de la realidad, no solo un subproducto de la actividad cerebral, entonces la existencia de seres inteligentes de otros niveles de organización se convierte en algo no solo posible, sino probable. Podría ser que Miguel y los demás arcángeles sean representantes de formas de mente que han evolucionado en direcciones que van más allá de la comprensión humana, seres para los que la materia es transparente. El tiempo no es una limitación y el espacio es solo una de las formas de organizar la experiencia. Tales seres podrían, en efecto, actuar como intermediarios entre distintos niveles de la realidad, ayudando a formas de conciencia más limitadas, como la conciencia humana, a desarrollarse y evolucionar. Esta hipótesis no contradice la fe religiosa, sino que la complementa al ofrecer un nuevo lenguaje para describir verdades ancestrales. En este sentido, la oración no se convierte en meras palabras dirigidas al vacío, sino en una forma real de comunicación con formas superiores de la mente. Y los milagros no son una violación de las leyes de la naturaleza, sino una manifestación de esas leyes que aún no hemos descubierto. El aire cálido de la noche trae el olor de los tilos en flor y nos recuerda que el verano del Arcángel Miguel no es solo una época de fiestas religiosas, sino también un momento en que la naturaleza alcanza su plenitud. Antiguamente se decía que el día de San Miguel se podían ver ángeles danzando bajo los rayos del sol poniente. Tal vez se trate solo de un juego de luces en el aire estival, o quizá sea un momento en el que la frontera entre los mundos se hace especialmente delgada. Los niños suelen ver cosas que los adultos no perciben. Su conciencia
aún no está limitada por el rígido marco de una visión materialista del mundo, por lo que están abiertos a percibir aspectos de la realidad que las personas mayores ya no son capaces de discernir. Quizás las historias de los niños sobre encuentros con ángeles no sean fantasías, sino pruebas de contactos reales con otros niveles de existencia. A un adulto del siglo XXI puede parecerle ingenuo creer en ángeles y arcángeles, pero piense en lo rápido que está cambiando nuestra imagen del mundo. Lo que parecía ciencia ficción no hace mucho, teleportación cuántica, inteligencia artificial, ingeniería genética, se está convirtiendo en realidad. ¿Quién sabe qué descubrimientos nos esperan en las próximas décadas? Quizá la ciencia descubra formas de comunicarse directamente con esas formas de inteligencia que ahora llamamos ángeles. El suave tic-tac del reloj nos recuerda que la noche está llegando a su fin y pronto los primeros rayos del sol tocarán el horizonte. Pero la imagen del arcángel Miguel no desaparecerá con la llegada del día. Permanecerá en nuestra memoria como símbolo de que en el mundo siempre hay lugar para la esperanza, de que las fuerzas del bien no dejan solo al hombre, de que la justicia, aunque no siempre visible, sigue actuando en lo más profundo de la existencia. En nuestro mundo complejo y contradictorio, es especialmente importante recordar estos principios superiores. Cuando las noticias están llenas de noticias sobre guerras y catástrofes, cuando parece que el mal triunfa y el bien es impotente, la imagen de Miguel nos recuerda que hay fuerzas que trabajan para restablecer la armonía y la justicia, aunque su acción no siempre sea visible en la superficie de los acontecimientos. Esto no significa esperar pasivamente una intervención milagrosa. Al contrario, honrar a Miguel llama a cada persona a convertirse en colaborador de las fuerzas celestiales en su lucha por la transformación del mundo. Cada acto de misericordia, cada acto de justicia, cada momento en que elegimos el bien sobre el mal, todo ello es una participación en esa gran batalla entre la luz y las tinieblas que constituye el sentido más profundo de la historia humana. Miguel, como archistrago de la hueste celestial, nos muestra que el verdadero poder no reside en la coacción, sino en el servicio, no en la destrucción, sino en la defensa de todo lo que es vivo y bello. Su espada no es un arma de venganza, sino un instrumento de liberación que corta las cadenas que atan el alma humana
y abre el camino a la verdadera libertad. Los primeros pájaros comienzan su canto matutino y nos damos cuenta de que nuestro viaje tras las huellas del Arcángel Miguel está llegando a su fin. Pero no es el final, sino el principio de un nuevo día en el que cada uno de nosotros puede parecerse un poco más a ese guerrero celestial cuya lealtad al bien nunca vaciló. Quizá algunos de vosotros, queridos amigos, después de esta charla, echéis un nuevo vistazo al antiguo icono que hay en un rincón de la sala, o os detengáis un momento ante el templo dedicado al arcángel, o tal vez simplemente recuerden en un momento difícil que hay fuerzas que están del lado de la luz. Y no es casualidad que durante miles de años personas de diferentes culturas y épocas hayan acudido a ellas en busca de ayuda y apoyo. Que la imagen de Miguel, guerrero, sanador, guía del alma, se convierta en fuente de inspiración y consuelo para cada uno de nosotros. Que su ejemplo nos recuerde que el verdadero valor está en la defensa de los débiles, la verdadera sabiduría en el servicio del bien y la verdadera belleza en la armonía que une a toda la creación en un solo coro de alabanza al Creador. Las estrellas empiezan a apagarse en el cielo antes del amanecer, pero la luz que simbolizan, la luz de la verdad, la belleza y la bondad eternas, sigue brillando en los corazones humanos. Y el arcángel Miguel sigue siendo el fiel guardián de esta luz, dispuesto a acudir en ayuda de todos los que se dirigen sinceramente a él. Queridos amigos, nuestra charla nocturna está llegando a su fin. En algún lugar al otro lado de la ventana ya se oyen los primeros sonidos del mundo despierto, el ruido de los coches, las voces de la gente, el tañido de las campanas llamando a la oración de la mañana. La vida continúa y cada día hay lugar para pequeños milagros, para encuentros inesperados, para momentos en los que el cielo toca la tierra. Que tus sueños sean lúcidos y tu despertar alegre. Que la imagen del arcángel Miguel te acompañe en tus labores del día y en el descanso de la noche, recordándote que no estamos solos en este gran mundo, que hay fuerzas del bien que siempre están dispuestas a acudir en ayuda de quienes viven con el corazón abierto. Buenas noches, queridos amigos. Nos vemos en nuestros próximos viajes nocturnos por los asombrosos laberintos de la historia y la espiritualidad humanas.
que vuestros corazones mantengan la paz y vuestras almas la esperanza en el hermoso futuro que nos espera a todos.